Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, saludos. En esta mañana, hola, mi hermana Jessie. El Señor te bendiga y te guarde, te bendiga y te ayude. Ahí está mi hermana Carolina Soto, alias Nina. Hola, Ninita. El Señor también te bendiga, te guarde. Saludos, saludos, saludos en esta mañana. Como siempre, todas las mañanas preciosas. ¿Por qué? Porque entonces es un día más y bueno, con el entendimiento ya sabemos que un día más significa un día menos. Ahí está entonces mi hermana Yesenia también, mi hermana Carolina, Jesús te bendiga, mi hermana Ana Solano, hola mi hermana Ana, saludos, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está mi hermana María Teresa Patiño también, hola, bendiga y la guarde en su precioso nombre. Ahí está también Paulita Ogalde. Hola, acá Paulita. Jesús te bendiga. El Señor te guarde, Paulis. Amén, amén, Paulis. Amén. Saludos para ti, para Dieguito también, para doña Magdalena, para Antonio, para tu hermano, para tu cuñada. En fin, para la niña también. Que el Señor los bendiga y los guarde. Ahí está también mi hermano Jairo Guzmán. Hola, buenos días, Jairo. El Señor Jesús te bendiga también. Amén, amén. Gracias. ¿Y quién más tenemos? A nuestro hermano Enben Wong. Eso, mi hermano Enben. Like. José Luis Rivas. Hola, mi hermano José Luis. Señor Jesús también te bendiga, José Luis. Ahí está. Oralia, buenos días. Amén, amén, Oralia. El Señor Jesús también te bendiga y te guarde siempre. Y a tu casa. También entonces ahí, ¿quién más? Sigue tomándose. José Luis Rivas. Ya lo saludamos para que... A ver, repasemos, que no se nos quede ninguno por ahí. Perfecto. ¿Quién? Paula Ugalde, la tía enamorada. Ahí está, gracias al Señor. Bien. Y bueno, entonces, oiga, la abuelita Rosalba Tobón. Ay, mita, Jesús te bendiga. ¿Será que es la mamá o es Tochis? Porque la mamá está raro que amanezca tan temprano, pero bueno, le damos gracias al Señor Jesús también. Sea Tochis o sea la mamá, bienvenidas, el Señor Jesús las bendiga. Ahí está Nuria Solano Paniagua. Hola Nuria, buenos días, el Señor la bendiga y la guarde, el Señor la ayude. Oiga, ahí está quién, Lucerito, eso, María Lucero, Lucerito, el Señor te bendiga, Lucerito. ¿Quiénes están por ahí? Oiga, Ani, mi hermana Ani y mi hermano Gastón también. Qué bueno. La hermana Gabriela, amén. Buenos días, mi hermano Marco. Eso, Marco, Jesús te bendiga y te guarde. Saludos. Eduardo Sancho, hola, muy buenos días, Eduardo, también. El Señor Jesús te bendiga y te guarde. Ahí está la tía Roxana. Buenos días, el Señor te bendiga, tía Roxana. Tomémonos un sorbito de café, seamos amigos. Hola, buenos días, Helen. El Señor también te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Buenos días, saludos para ti, bueno, bendición para tu casa también, en el nombre de Jesús. Y bueno, aquí estamos entonces, como les decía, a los que estaban conectados más temprano, un día más y bueno, agradecidos con el Señor porque bueno, sabemos que un día más significa un día menos. Ahí está mi hermana Mariela Ortiz desde Bucaramanga. Marielita, el Señor Jesús me la bendiga. Saludos también para don Alfonso, para todas las hermanas, para todos allí. Que el Señor Jesús los bendiga, que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Ahí está, nada más y nada menos que Hazel. Hola Hazel, buenos días. El Señor te continúe bendiciendo. Saludos. Carolina Rodríguez, Arias Carito, también desde Bogotá. El Señor te bendiga, Carito, y te guarde en su precioso nombre. Y bueno, aquí vamos entonces agradecidos por el tiempo, por el compartir, por el poder entonces juntos vivir y compartir esta vida de fe, sabiendo pues de que entonces, como les decía, un día más significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio. Así que entonces ese es también un motivo, una razón para estar gozosos, para estar felices de saber de que pues hoy
Y así como tal, como lo dice su palabra y está escrito ahí en el libro de Lamentaciones, que vamos a leerlo para que no se nos... A veces es bueno porque lo memorizamos, porque lo tenemos guardados sus dichos en nuestros corazones, pero también hay que esforzarnos por nuevamente leerlo para que podamos tener esa certeza de que escrito está. Entonces sí. Oiga, mi hermana Margarita desde Cimitarra, donde nacen muchos y se crían pocos, porque se vienen para Costa Rica. Ok, desde Cimitarra, Colombia, mi hermana Margarita, el Señor te bendiga, mi hermana, el Señor te guarde en su precioso nombre. Entonces, oiga, Michael, like. El Señor lo bendiga, Michael. Lamentaciones, capítulo 3. Sí, es mejor de verdad que no habituarnos a esta, como dice la Biblia, como está escrito, y parafrasearlo, sino esforzarnos por todo el tiempo ir a buscarlo, para que todos tengamos la certeza de que está escrito. Lamentaciones capítulo 3 dice entonces, versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Oiga, ahí está mi hermano Juan Manuel Valderrama Ortiz también. El Señor te bendiga, mi hermano Juan Manuel, el Señor te guarde en su precioso nombre. Entonces, así mismo es. Lamentaciones 3:23. Muy fácil de entonces interiorizar, muy fácil de guardar. 3:23. Sale en verso y sin esfuerzo, fluye. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero bueno, entonces hay que agarrarlo desde el 22, porque en el 22 está diciendo que nunca decayeron sus misericordias, y pues que las que son nuevas, entonces sus misericordias son nuevas cada mañana. Y bueno, con el entendimiento podemos saber que pues la manifestación del amor, la misericordia de Dios es lo más grande y lo más maravilloso que el hombre pueda recibir. Recibir el amor del Padre es lo más grandioso, es el prodigio, es la gracia. Y ese amor del Padre que está manifestado a través del perdón por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, de la obra maravillosa de la sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que es a través de esa obra suya, de esa sangre que Él derramó, que ahora podemos estar en la presencia de un Dios santo, a pesar de nuestras propias concupiscencias, a pesar de nuestro propio y malvado corazón, a pesar del pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros, de lo cual somos conscientes, de lo cual entonces confesamos y también nos arrepentimos. Porque la Biblia dice claramente que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Amén. Eso es lo más grande, lo más maravilloso. Y esa misericordia, ese amor de Dios, del Padre, se renueva día con día. Porque entonces este día que comenzamos, tal vez ni siquiera aún, sin haber ni siquiera, escúcheme bien, abierto nuestros ojos, aún sin haber abierto ni siquiera nuestros ojos, tal vez incluso es más, sin ni siquiera haber todavía adquirido un estado pleno y consciente de actividad de conciencia, ya en nuestro corazón muy probablemente hayamos pecado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque pues esa es nuestra condición, esa es nuestra realidad. Pero bueno, damos gracias al Padre por medio de Jesucristo, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ayer el Padre perdonó por medio de la fe en su Hijo Jesucristo nuestros pecados, y hoy sin falta, con la ayuda, por esa misma gracia,
entonces nuestros pecados van a ser no solamente perdonados, sino además olvidados. Así que entonces le damos gracias infinitas al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Su perdón, la fe, la sangre de su Hijo Jesucristo está día con día disponible para que nosotros los pecadores, como pecadores, como conscientes de esa realidad, nos acerquemos al Padre a través del Hijo. Bien, amados hermanos, entonces bien, vamos a comenzar este tiempo en oración, en ruego y en súplica. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre, a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Ahí está quien más. Oiga, mi hermana Ana Victoria, el Señor Jesús la bendiga. La reina, la abuela feliz, ahí estaba con todos sus nietos compartiendo. Le damos gracias al Señor Jesús por sus vidas, por ese compartir también, por poder llenar sus corazones de alegría, de felicidad, de gozo. Ahí está quien más. Oiga, si está Josué, el Señor Jesús te bendiga. Josué, saludos para ti, para la familia, para tu esposa, para los chicos, para Tiffany, para Santiago. Que sea el Señor Jesús bendiciéndolos y ayudándolos. Entonces, bien. Yo creo que están casi que todos ya saludados. Y bueno, si alguno se me pasa, disculpen, pero bueno. Y lo más importante es entonces que sepan que los amamos y le damos gracias al Señor Jesús por sus vidas. Bien, entonces nada, vamos a empezar a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad en esta hora. Vamos a pedir por medio de la obra del Espíritu Santo, el Padre traiga la revelación a través de la palabra escrita en nuestras vidas. Que hoy podamos entonces no solamente escuchar, sino además entender y obedecer la dulce voz del Padre, el Dios que nos creó, nos formó y además nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre y Dios, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos podemos venir y presentarnos delante de ti, Padre, reconociendo, Padre, tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el Padre de quien proceden todas las cosas, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Y además también, Padre, para confesar a tu Hijo Jesucristo, el que enviaste al mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, estamos aquí también manifestando que es únicamente a través de la obra de tu Hijo en la cruz, de la sangre preciosa que Él derramó, que ahora podemos, Señor, venir y presentarnos delante de ti, delante de un Dios santo, a pesar del pecado y la maldad que hay en nuestras vidas, Señor, pero no sabiendo, Padre, que no han sido nuestras propias obras justas o injustas, que no ha sido, Señor, lo que hayamos hecho o dejado de hacer, lo que nos permite o nos impide acercarnos a ti, sino que todo el tiempo agradecido, Señor, y reconociendo que es por medio, Señor, y en virtud de la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, que ahora tenemos, Señor, por esta gracia, Señor, acceso, Señor, y podemos estar en la presencia tuya y decirte, Abba, 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 Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, porque sabemos, Señor, que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Padre. Gracias, Señor, por darnos, Señor, el perdón, la salvación, la esperanza de una vida eterna en el reino de los cielos junto a ti. Gracias, Señor, por esta gracia, Padre, por permitirnos creer en tu Hijo Jesucristo y confesarlo como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por la Biblia, por la palabra escrita. Te damos gracias, Señor, por la iglesia y por esta vida de fe que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre bueno y misericordioso, por tener cuidado también de nosotros, Señor, de nuestras vidas físicas, de nuestras relaciones interpersonales, Señor, por proveernos, Señor, por suplirnos, Señor, también las cosas de las cuales, Señor, también tenemos necesidad para continuar, Señor, caminando, peregrinando, Señor, en este valle de lágrimas de muerte, de sombra y de muerte, Padre. Muchas gracias, Señor. Y yo y mis hermanos estamos, Señor, aquí congregados en el nombre de tu Santo Hijo Jesús de Nazaret, para pedir, Padre Santo, que seas tú a través de tu Santo Espíritu, Señor, capacitándonos y ayudándonos por medio de tu palabra escrita,
que nos abras las escrituras y nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Padre, anhelamos, deseamos con todo el corazón, Señor, tener conocimiento y entendimiento acerca de ti, de tu voluntad, pero solamente queremos pedir, Padre, que ese conocimiento, esa sabiduría nos la des a través de tu Biblia, de tu palabra escrita, que seas tú manifestándote, Señor, a nuestras vidas, hablándonos, Señor, a través de la Biblia, para que no seamos engañados y confundidos, para que no escuchemos, Señor, doctrinas y mandamientos de demonios, Señor, para que no nos vayamos en pos de nuestro propio y malvado corazón, de los ídolos, Señor, para que no se levante, Señor, idolatría en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que no seamos engañados y confundidos, aún por nuestro propio y malvado corazón. Háblanos únicamente a través de la Biblia, que solamente por medio de la palabra escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú te manifiestes, Señor, en nuestras vidas, que a través de esta tu palabra nosotros podamos escuchar, entender y obedecer tu dulce voz, Padre. Capacítanos, Señor, instrúyenos, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder y esa revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Señor. Que tu palabra viva y eficaz traiga vida y produzca vida y esa vida no solamente abunde, sino que sobreabunde para que otros puedan venir y beber y que lo que por gracia aquí hoy recibamos también por gracia con denuedo podamos dar, Padre. Capacítanos para toda buena obra. Ayúdanos para que seamos, Señor, esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que uses con poder y gloria nuestras vidas para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre, para que las tinieblas retrocedan, para que las obras del diablo sean reprendidas y sean deshechas, para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Padre, que tu palabra viva, Señor, corra y limpie, Señor, cada vaso, que sea lleno de tu Santo Espíritu y que uses con poder y gloria nuestras vidas, por amor a tu nombre, te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad. Encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Oiga, si ahí está nada más y nada menos que mi hermana Berta desde Bogotá, el Señor me la bendiga, doña Berta, para usted, para Fausto, para todos allí, el hermano David, Julián, el Señor te bendiga, David. Saludos también para vos, para doña Margarita, tu papá, esperando que tu hermana, tus sobrinos, todos estén bien también. Gracias, Jesús, por sus preciosas vidas. Muchas gracias, Señor. Bien, amados hermanos, entonces hemos estado teniendo un compartir aquí, entonces los miércoles, por este canal, a través del canal, a través de esta transmisión, procurando como todo el tiempo, siempre, poder entonces no hacer o no seguir fingir una falsa piedad, no vivir una vida religiosa, sino poder con entonces el entendimiento, siendo conmovido por el Espíritu Santo y recibiendo la sabiduría de parte de la Biblia, de la palabra de Dios, entonces pudiendo vivir con potencia la vida de fe, sabiendo entonces el por qué y el para qué hacemos cada cosa. Cada cosa. Eso, Fred, el Señor Jesús te bendiga. Un sorbito de café, permiso. Todo con el entendimiento. La Biblia entonces, como les he compartido y les he dicho, existe o hay entonces demasiada confusión, demasiada mentira, demasiado engaño con respecto a, en este caso, a que la fe y la razón, en este caso la fe y la ciencia se contradicen. Y lo escucha uno por toda parte, que la fe y la ciencia o la religión, de otra forma lo dicen muchos, y la ciencia no se pueden conciliar, no se pueden poner de acuerdo. Mauricio, saludos para ti, para Tati, para Estefanía, el Señor los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Y entonces, bueno, con respecto a esto, pues sí, podemos entonces con el entendimiento saber que de alguna manera es cierto que la religión y la ciencia no tienen o no hay forma de conciliar, no se pueden conciliar. Pero la fe y la ciencia, o la fe y la razón,
llamémoslo así, de alguna manera, cristiana, sí. Porque entonces el Señor a nosotros nos ha dado entonces su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu. Y la Biblia dice que entonces ahora nosotros como cristianos tenemos la mente de Cristo. Miremos un momento, por favor, vamos allí. Vamos a mirar en Efesios, por favor. Espere, perdón. Ay, no, estamos aquí, esta palabrita de mí. En Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, 16. En Segunda de Corintios, en Primera de Corintios, perdón, disculpen, Primera de Corintios 2, 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque entonces esto a nosotros nos abre, nos cambia el panorama. Nos da o nos debe traer una perspectiva totalmente diferente. Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entonces tenemos la mente de Cristo. O sea, el pensamiento del Cristo. Y la mente del Cristo es entonces la sabiduría del Padre a través de la palabra escrita. Por eso usted y yo entonces a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo lo vemos entonces, no razonando por sí mismo, y no fue porque no tenía razón, no tuviera entendimiento, sabiduría propia, sino que su pensamiento, su razonamiento estaba moldeado, había sido ya entonces formado su carácter por medio de la palabra escrita. Por eso entonces todo el tiempo, cuando usted y yo nos ponemos a mirar entonces su ministerio, nos vamos a dar cuenta que en los momentos más álgidos, más, digamos, comprometidos de su vida, siempre nuestro Señor Jesucristo lo vemos citando textualmente las Escrituras. Recordamos entonces la tentación en el desierto. Recordemos entonces cuando le preguntan sus padres, ¿por qué nos has hecho así? Desde su más tierna infancia. Todo el tiempo entonces debemos entender, tener claro, hablar acerca de la mente de Cristo es entonces que nuestros pensamientos, nuestra personalidad, nuestro ser, ha sido entonces y está siendo constantemente transformado, reformado a través de la palabra de Dios, de lo que la Biblia dice, de lo que escrito está. Entonces, por eso entre nosotros como cristianos es común todo el tiempo entonces estar diciendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito? ¿Ve? Y entonces eso genera mucha, digamos, rabia, mucha ira, mucho malestar. Porque entonces yo me he encontrado en circunstancias y en debates, digámoslo de alguna forma, con personas donde entonces me dicen, bueno, pero entonces, digamos, no me diga qué dice la Biblia, dígame qué dice usted. ¿Qué digo yo? ¿Cómo así? ¿Ok? Sí, ¿cuál es su propia opinión? O usted no tiene personalidad, o usted no tiene, entonces, digamos, su propio criterio. Entonces, sí, es que es mi propio criterio, esa es mi personalidad. Si lo dice la Biblia, lo digo yo, y lo que dice la Biblia es igual a lo que digo yo, a lo que pienso yo, a lo que creo yo. ¿Ve? En cuanto a de los temas o en específico que estamos hablando,
Porque ya entonces, como les he compartido y les he dicho, si vamos a hablar entonces de recetas, de cocina, si vamos a hablar de gastronomía, si vamos a hablar de fútbol, de deportes, perdón, si vamos a hablar de otro tema, digamos, que no esté o no haya entonces referencia acerca de ello en la Biblia, porque a mí la Biblia no me dice si es mejor, digamos, ¿cómo se dice? El ciclismo que el fútbol. Pero pues yo tengo sabiduría y tengo razón y sentido común y pues a la legua, de lejos, yo sé pues en ese grado de inteligencia y de sapiencia que tengo que de lejos es muchísimo mejor el ciclismo que el fútbol. Eso sí, pues debe desde un avión. Un ejemplo. ¿Ven? Un ejemplo. Que es muchísimo, muchísimo mejor la carne de cerdo que el pescado y los mariscos, que la carne de res, que todo, que no hay, o sea, una carne que supere entonces a la carne del cerdo. Eso sí, ya yo, o sea, yo tengo inteligencia, yo tengo sabiduría, eso ya yo, digamos, de alguna forma, entonces no, es precisamente que esté ahí en la Biblia, ¿ve? Que Toyota es mejor porque nada le pasa. O sea, que usted tener un Toyota es como tener plata en efectivo. Así de sencillo. Así de sencillo. Usted no necesita sino decir, ay, lo quiero vender y ya tiene como cambiar, tener un cheque. Es como tener un cheque en efectivo, la plata prácticamente en efectivo en un carro. Eso es un Toyota. ¿Ve? Pero entonces con respecto a lo que ya, digámoslo así, entrando en materia, tiene y está relacionado con entonces la vida y la espiritualidad del ser humano, del hombre y de, en este caso de mi personalidad, entonces lo que dice la Biblia es lo que digo yo. Y es porque entonces eso es lo que piensa Dios. Y pues mi oración es que ese pensamiento suyo sea también mi pensamiento. Y el pensamiento de Dios es la Biblia. Bueno, entonces, todo esto, todo el tiempo, la vida de fe, nosotros entonces el compartir y el esfuerzo que hacemos es, digamos, dirigido en esa dirección, con ese sentido. Miremos nuevamente allí, vamos a ese versículo para que Isaías capítulo 55. Estamos ahí cerquita, estamos en Isaías, en Lamentaciones, se dan un poquito para atrás. Las lamentaciones son esos lamentos del profeta Jeremías. La palabra Jeremías, el llorón, el que llora. El profeta llorón es Jeremías. Y entonces, cuando uno llora, ustedes saben, cuando uno llora se lamenta. Y ese libro, Los Lamentos, entonces, que acabamos... Ay, dame un minuto, por favor. Lamentaciones son entonces esos lamentos del profeta llorón. Pero vamos ahora a Isaías, capítulo 55. Y dice entonces en el versículo 8, pequeñas no, perlas preciosas que atesoramos, que guardamos en nuestros corazones. Versículos, porciones relevantes que marcan y modifican entonces ese pensamiento, ese comportamiento como ahora nuevas criaturas, como cristianos, que tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo. Y ese pensamiento de Cristo es la palabra del Padre. Y la Biblia es el libro que contiene la palabra, el pensamiento de Dios, la palabra del Padre. Entonces, capítulo 55, miremos un poquito aquí en el versículo 8, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces, ¿qué es? Escúchenme bien con el entendimiento, mis amados hermanos. ¿Qué es, como tal, la vida de fe? Porque estos miércoles nosotros estamos compartiendo siempre el correcto entendimiento, el conocimiento acerca de qué es la vida de fe. ¿Se acuerdan entonces que vivimos la vida de fe no para ser salvos, sino como manifestación de que hemos recibido la salvación?
Porque no es por gracias, no es por obras para que ninguno se gloríe, sino por gracia. La gracia es el perdón, el favor inmerecido de Dios el Padre. La gracia es entonces que el Padre envió al Hijo como propiciación, como pago por nuestros pecados, y que no hay nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer incluso para estar en la presencia de un Dios santo, sino que todo es y ha sido posible entonces al Padre que se ha proveído, ¿se acuerda? Porque Él es el Dios que se provee del Cordero, de la víctima para el sacrificio, y que entonces ahora el mandamiento del Padre es que ninguno se presente delante de Él con las manos vacías, porque Dios es el que debe ser ofrendado. El hombre de la criatura debe presentarse a ofrendar al Creador, pero fe es saber entender que todo proviene de Él, y que si hay algo que yo le vaya a dar, a ofrecer al Creador, pues tiene que primeramente habérmelo dado Él a mí, suplido Él a mí. Y esa es la forma, ese es el entendimiento correcto de dar ofrenda a Dios, entendiendo que es Él que lo que le vengo a traer, Él fue el que me lo dio. Y por eso entonces esa es la salvación por gracia. Porque ese Cordero, esa víctima para el sacrificio, esa ofrenda de reconciliación por mi pecado, fue Él el que lo proveyó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la salvación y es por gracia. Pastor, pero entonces si es por gracia y no consiste, no hay nada o algo que yo tenga que hacer o dejar de hacer, entonces ¿por qué, pastor, siempre uno en la iglesia está escuchando al pastor y siempre le están diciendo, mire, tiene que congregarse, mire, tiene que leer la Biblia, escudriñe la Biblia, mire, estudie la Biblia, mire, hay que orar, mire, hay que diezmar, hay que ofrendar, mire, hay que predicar el evangelio? Pastor, finalmente entonces a la hora del té pues queda uno como confundido porque digamos no es como tal por pura gracia, sino que es a Dios rogando y con el mazo dando, sino que más bien entonces eso parece como que ayúdate que yo te ayudaré y dele. Eso es lo que estamos entonces aclarando y entonces tratando de esforzarnos por entender. No es de esa manera, sino que nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: por sus frutos los conoceréis. Miren, no es árbol bueno el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buenos frutos, sino que el árbol se conoce por el fruto. Después usted y yo vemos que él habla y dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. ¿Cuántos entonces conocen una semilla? ¿Conocen ustedes una semilla de mango? ¿Conocen una semilla de aguacate? Bien. Si conocen una semilla, o si han visto una semilla, en este caso, de papaya, digámoslo así, que sea cuando uno abre la papaya, toca ya, porque tal vez incluso ya la compren sin semilla en el supermercado ya prácticamente, o es más, la pueden estar comprando ya incluso hasta licuada, no sé cuántos todavía recuerden o hayan visto en su vida una semilla. en fin, pero piensen en eso, piensen en una semilla entonces de papaya, que no son una sino muchísimas, para hacer el ejercicio mejor hecho, para hacerlo mejor. Se han visto, son cantidad de semillas. Y que cuando usted ve entonces esas semillas, todas las semillas parecen, o digamos de alguna forma son casi que iguales. Todas son semillas de papaya y no hay diferencia entre una y otra semilla. Todas son iguales. Y cuando uno siembra entonces una semilla, prácticamente casi que todas las semillas entonces son iguales. Vea, ya está ahí Carmencita, el Señor Jesús te bendiga.
Estamos en Isaías 55:8, sí, gracias Hazel, no se nos ha olvidado. Pero entonces, bien, ¿qué es o cuándo es que realmente uno puede ver que hay diferencia entre una semilla y otra? Porque al principio todas son iguales. Ok, entonces es cuando esa semilla finalmente da fruto. Porque ahí es donde de verdad entonces uno puede darse cuenta que hay o que sí había una información y una potencial diferente. Porque usted siembra y unos árboles crecen fuertes y paren más. Otros ni siquiera crecen, otros simplemente se quedan estériles, otros son chaparros, otros entonces... Pero hay unos árboles, hay unas semillas que crecen, se desarrollan y dan árboles grandes, frondosos, que producen a su vez muchísimo fruto. ¿Sí ven que no es difícil entender el reino de los cielos? Así es. Entonces nuestro Señor Jesucristo dijo, miren, por los frutos los conoceréis. Entonces todos podemos decir, o todos pueden decir que son cristianos. Yo puedo decir que soy cristiano, usted dice que es cristiano, y hay en este mundo aparentemente casi que 2.000 millones de seres humanos que confiesan y dicen ser cristianos. Pero que entonces, ¿cuál es entonces aquí lo importante? ¿Qué es lo importante? Entonces, que los árboles se conocen por los frutos y que pues al final, el Señor es el que entonces él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y mi Padre es el que, el viñador. O sea, es el que recoge el fruto, es el que está en el dueño del fruto. Y entonces el Padre sabe que cuál fue la calidad de la semilla y en quién sembró y cómo fue todo el proceso. Y por eso entonces de esa manera, asimismo entonces, Él reconoce que sí es la semilla que Él plantó. Por eso entonces el Señor Jesucristo, recuerdan que les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Porque entonces les decía eso a los fariseos, que eran hipócritas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, apartado de mí, porque en vano me honran enseñando como mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Ya. Entonces, bien. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Entonces, ser cristiano es manifestar la vida cristiana. Y manifestar la vida cristiana es entonces, como dice en Romanos, vamos allí, no pierdan Isaías 55. Romanos 12. Romanos 12, capítulo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es el propósito de la vida de fe. Hablar acerca de ser cristiano es entonces tener el deseo en el corazón
y esforzarse para que los pensamientos de Dios sean mis pensamientos, para que los caminos de Dios sean mis caminos. Y dice ahí algo maravilloso: este es vuestro culto racional. ¿Ve? Culto racional. ¿Se acuerdan? Ahorita lo que comencé comentando, que la razón o que la ciencia, puede decir, y la fe, o en este caso, como dicen muchos, la religión, no se reconcilian, no hay reconciliación. No. Nosotros entonces vivimos una vida de fe basada en el conocimiento, en el entendimiento, en la razón. Pero que ese conocimiento, ese entendimiento, esa razón, esa sabiduría, la hemos adquirido de parte de Dios a través de su palabra. Y esa es entonces la obra maravillosa de la regeneración del Espíritu. Ese es nacer del agua y del Espíritu, como se lo dijo entonces ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo, ¿a quién se lo dijo? Allá en Juan 3. En Juan capítulo 3, a un principal de los judíos, ¿ve? A Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ese nacimiento nuevo por la fe en la palabra, en recibir el Evangelio, el arrepentimiento para perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y esa transformación en todo nuestro ser, nuestra forma de pensar, es entonces lo que es la vida de fe. Hace 8 días hablamos entonces, hace 8 días estábamos aprendiendo acerca del culto. Entonces, primero vimos y aprendimos acerca de la necesidad de congregarnos y de permanecer, y de la iglesia, de la obra de la iglesia, y después también hablamos entonces acerca de la palabra escrita de la Biblia, y hablamos entonces hace 8 días, empezamos a hablar y no terminamos, acerca del culto, del encuentro, que es lo que nosotros vemos en la Biblia ocurre el primer día de la semana. Por eso, como cristianos, únicamente rendimos como tal lo que llamamos culto, que es encuentro, el primer día de la semana, que en nuestro idioma, entonces en nuestro léxico lo conocemos como el domingo. Pero que en la Biblia entonces no aparece o no encontramos, digamos, la palabra domingo, sino simplemente el primer día de la semana. El primer día de la semana. Y el primer día de la semana, entonces, digámoslo como tal, no es el lunes, sino que el primer día de la semana es el domingo. La semana como tal comienza el lunes. Lo que pasa es que entonces, normalmente, en muchos casos, no en todos, ya hoy cada vez me debe menos, pero entonces el domingo es un día de descanso, pues se tiene el concepto de que la semana comienza el lunes, porque el lunes es que los chiquitos entran al colegio, que las personas van a la oficina, van al trabajo. Entonces confundimos ese, digámoslo, que primer día laboral con el primer día de la semana. Pero el primer día de la semana es entonces el domingo. Y el domingo es el día que nosotros en la Biblia, o sea, el primer día de la semana el día de la semana es el día que nosotros vemos en la Biblia que ocurre ese encuentro entre nuestro Señor Jesucristo resucitado y la iglesia. Desde el principio nosotros vemos la figura de la mujer en el huerto del Edén, y hoy con el entendimiento sabemos ya con la revelación y con el panorama bíblico y los ojos espirituales abiertos, pues que que esa mujer personifica o representa entonces en el sentido espiritual a la iglesia. Mateo
Vamos rápidamente. Allá. Mateo capítulo 27. 28. ¿Se acuerdan? Entonces, capítulo 28, repasémoslo rápidamente. A partir del versículo 21 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ojo, pasado el día de reposo, entonces los nombres que tienen son día de reposo, y estamos hablando, el día de reposo es en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el sexto día, más el séptimo día Dios reposó. Ok, entonces el séptimo día, el último día de la semana, ese es el último día de la semana y es el día de reposo. Y después inmediatamente del séptimo pues continúa con el primero. Y entonces, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Bien, qué maravilloso. Esto es el testimonio de lo que la Biblia nos dice. Que ese tiempo, ese momento especial, glorioso y maravilloso, el encuentro con nuestro Maestro, con nuestro Cristo, ocurre el primer día de la semana. Por eso entonces no nos congregamos, vuelvo y le repito. Por eso entonces como iglesia no hay otro momento, o no es en otra oportunidad, sino el primer día de la semana que tenemos ese encuentro. Y en ese encuentro usted y yo vemos entonces qué es lo que ocurre. Entonces el Señor, como dice, salve, da salvación. Es la manifestación primera que ocurre en el culto. Después, ¿qué es lo que da? No temáis, aliento. Entonces, renueva nuestra fe, nos da la fuerza y nos da mandamiento. Id y dad las nuevas a nuestro hermano. Eso es lo que hacemos en el culto. Eso es lo que ocurre en el culto, maravilloso. Digamos, que pasa desapercibido. Pero ese es el contenido del culto, y este es entonces el culto, como dice ahí en la Biblia, en el romano, racional. Que entonces, escúchenme bien, como todo el tiempo, siempre, armando todo el rompecabezas. Porque desde el principio hemos hablado la vez pasada acerca del intento del deseo en el corazón del hombre por acercarse a Dios para poder entonces restaurar esa relación que se rompió, y de la cual entonces se acuerda que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y que entonces se ocultaron de Dios y Dios los llamó y ellos se escondieron. ¿Y por qué? Porque tuve miedo de ti. Porque tuve miedo, escuché tu voz y tuve miedo. Eso es lo que causa el pecado. El pecado excluye, el pecado, la culpa por el pecado aparta,
para el hombre de Dios. ¿Ve? Y entonces, en ese estado de pecado, acusado por su conciencia y entendiendo entonces y teniendo claro que está excluido y que no puede estar en la presencia de un Dios santo por causa de ese pecado, de esa circunstancia, entonces, sin embargo, el hombre, dice la Biblia en Proverbios, que nuestro Señor, en Eclesiastés, que Él puso en el corazón del hombre eternidad. Entonces esa fuerza, ese deseo que Dios puso en el corazón del hombre para que nuevamente se acercara a Él, entonces lo atrae hacia Él. Y el hombre entonces trata, así como la mujer samaritana, Señor, ¿dónde? Porque nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál es la forma correcta de tener el encuentro, de poder encontrarse nuevamente con Dios, con el Creador? Unos dicen que así, unos dicen que asá, unos dicen que entonces tiene que hacer esto, otros dicen que tiene que hacer aquello, unos dicen que tiene que entonces hacer penitencia, otros dicen que entonces tiene que hacer sacrificios, otros dicen que tiene que ir de rodillas, otros dicen que tiene que poner candelas, otros dicen que tiene que cantar, otros dicen que tiene que entonces casarse, bautizarse, orar por los enfermos, otros dicen que tiene que darle limosna a los pobres, otros dicen que... Pero los cristianos recuerdan entonces que es entonces el propósito, que nuestra mente sea la mente, que nosotros tengamos la mente de Cristo. Entonces, no digo yo, no qué decimos nosotros, no qué pensamos nosotros, sino qué dice Dios y qué piensa Dios. Ese es el culto en espíritu y en verdad. Entonces, donde es el Dios, el Creador, el que da las instrucciones a la criatura acerca de cuál es la forma, la manera que Él estableció para que el hombre tenga ese encuentro con Él. Y esa relación rota por causa del pecado se restaure. ¡Tarán! Y la Biblia nos da testimonio entonces acerca del primer hombre en rendir el culto, no con sus pensamientos ni por sus caminos, sino al hombre que Dios se le manifestó y le dijo cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran sus caminos. Y ese hombre es entonces el que nosotros consideramos el Padre, o sea, el que le da el origen a nuestra fe cristiana, que lo vemos desde el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, en la sombra. Y estoy hablando, por supuesto, de Abraham. Y entonces Abraham es el primer hombre en rendirle el culto a Dios. Pero, ojo, por mandamiento de Dios. O sea, siendo Dios el Creador, el que le dio las instrucciones y el que le dio el mandamiento, de que se lo rindiera, y las instrucciones de cómo hacerlo. ¿Ve? Y eso es lo que nosotros nos damos cuenta ocurre en la Biblia en Génesis capítulo 22. Ojo, hay porciones muy importantes, la Biblia toda es muy importante. Pero hay porciones que tienen más relevancia, que tienen más importancia, y Génesis capítulo 22, ojo, es una porción vital, clave. Porque ahí entonces nosotros vemos ese Abraham, ese hombre que es el primer hombre, que entonces le rinde el culto a Dios por el mandamiento. Y que es entonces ese culto por el mandamiento donde efectivamente entonces vemos que Dios no recibe o no se hace el sacrificio para la reconciliación con lo que el hombre trae, sino con lo que Dios
provee. ¿Recuerda? Iba a sacrificar a Isaac, levantó el cuchillo, no. Y volteó Abraham y vio a un carnero trabado entre los cuernos en un zarzal. Y tomó el carnero y lo sacrificó. Eso es el culto al Padre por medio de la fe en el Hijo. A través entonces del sacrificio del Hijo. ¿Se acuerdan? No se pueden presentar delante de mí con las manos vacías. Hay que traer la ofrenda. Abraham traía su ofrenda, su propio hijo. ¿Qué más valioso? Pero lo más valioso que usted y yo tengamos no se compara a lo más valioso que Dios provee. ¿Se acuerdan la mujer en el pozo? La mujer en el perfume. Porque lo más valioso para Abraham era su hijo Isaac. Tráeme a tu hijo, tu único, al que amas. Traiga lo más grande, lo más maravilloso, lo que más valga, lo que más sentido tenga para usted. Pero eso no es comparado con lo que para mí es precioso y lo que yo le puedo suplir, le puedo dar. Y más hermoso, más bello, más precioso que Isaac es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿No lo dice así el Salmo? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, porque sobre ti, lo cantamos, la gracia se derramó sobre ti. Lo dice el Salmo, miremoslo por favor. Todavía estamos en tiempo. Salmo 40. Y 5. Salmo 45. Versículo. Salmo 45. Capítulo 45 de los Salmos, versículo 1 y 2. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Amén. Entonces, esa fe y esa obediencia de Abraham, porque Abraham pudo obstinarse en decir, no, lo que Dios dijo fue que lo matara y yo lo voy a matar. Detente, Abraham se detuvo. Porque no es lo que usted provee, lo que usted trae, que aunque también fue Dios el que se lo dio, sino que Dios le enseña que lo más grandioso y lo más maravilloso es que sacrifiquen por mandamiento o en obediencia lo que Dios le provee. Y ese es el culto en espíritu y en verdad. Poder entonces entender que como iglesia nos presentamos el primer día de la semana delante del Padre, el Dios que nos creó, a través de la fe en su Hijo Jesucristo, reconociéndolo a Él como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, que entendiendo que no ha sido nuestra propia justicia, nuestras propias obras justas, buenas o malas, lo que hayamos hecho o dejado de hacer, lo que nos permite o nos impide estar en su presencia, sino que venimos delante de Él con un corazón contrito y humillados, arrepentidos por el pecado y la maldad que hay en nuestras vidas, reconociendo, confesando a su Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Hola Yanúa, el Señor la bendiga, la guarde. Y eso ocurre, y eso es entonces lo que hacemos y manifestamos el primer día de la semana. Y se da en el culto, el primer día de la semana. Salve, no teman, vayan.
recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo el primer día de la semana, Mateo, lo acabamos de leer, Mateo 28. Salve, salvación, renueva nuestras fuerzas y nos da mantenimiento para continuar, para seguir. Entonces, ese es el culto, en espíritu y en verdad, ese es el culto racional, donde entonces lo hacemos no a la manera de los hombres, no siguiendo tradiciones, no siguiendo entonces mandamientos ni doctrinas de hombre. No lo hacemos a la forma y a la manera de nuestra denominación o como a nosotros nos parezca o como nosotros creamos, sino a la manera de Dios. Sí, pero entonces en parte, ¿en dónde dice que lo primero es la invocación? ¿En dónde dice que después entonces el Padre Nuestro? ¿Dónde dice que entonces la oración de arrepentimiento? ¿Y en dónde dice que y en la ofrenda? ¿En dónde dice? En la Biblia. ¿Dónde lo puede ver? Vaya, mire a Abraham, para que se dé cuenta y empiece, coja. Nosotros tenemos un orden del culto. No está haciendo al azar o no está ocurriendo porque se me metió el agua. Vaya, cójalo, escudriñelo y si tiene dudas, igual con todo el gusto me puede preguntar, me puede contactar y con mucho gusto, lo que no le quede claro. Pero vaya, mire Génesis 22 y vaya, mire entonces la Biblia como tal toda, pero enfóquese y míreme y me dice entonces de alguna manera si tiene alguna duda en qué parte, dónde está esto o lo otro. Ay, disculpen, ya nos pasamos. En fin, entonces, pero los animo para que entonces en el nombre de Jesús entendamos el culto, de qué manera y cómo es entonces que nos esforzamos por hacerlo. No a nuestra forma, no a la manera, no como el hombre, sino como Dios, en espíritu y en verdad, conmovidos por el Espíritu Santo y a través de la manifestación de la palabra de Dios, que es la verdad, de cómo Dios entonces está diciendo que es el culto, que es ese encuentro, como el que establece las reglas es Él, como el que dirige y pone las normas, las reglas, las condiciones para esa reconciliación es Él, porque Él es el ofendido y Él es el que entonces pone las reglas para esa restauración, porque Él es el ofendido, porque el pecado es contra Él. Entonces ahora Él le dice, entonces el que pone las reglas soy yo. Los términos para la reconciliación soy yo el que los digo. Y lo que yo establecí, lo que yo digo es que ahora confiesen a mi Hijo Jesucristo, el que envía al mundo, como el único Señor, Salvador de sus almas, y reconozcan que yo lo envié. Y reconozcan que Él murió en esa cruz, pero que ese sacrificio y esa sangre que Él derramó es la que yo acepto. Él es el Cordero que yo proveí y que quita el pecado del mundo. Amén. Que podamos rendir el culto en espíritu y en verdad, que seamos conmovidos todo el tiempo al arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, tengan un feliz día, el Señor Jesús los continúe bendiciendo, saludos para todos. Acuérdense de hoy a partir de las 7:30 de la noche con el hermano Pastor Juan Manuel, continuamos entonces aprendiendo más acerca de la unción de nuestro Señor Jesucristo, de ese perfume, del precio, del valor del Cordero que supera todo, todas nuestras expectativas, todo lo que nosotros es valioso para nosotros, entonces Él lo supera. Un beso y un abrazo. Vamos juntos a despedirnos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Entonces, con la ayuda del Señor, que podamos entonces cada primer día de la semana, conforme a lo que Dios ha establecido, presentarnos y rendir ese culto, tener ese encuentro en el nombre de Jesús. Un beso y un abrazo. Chao, feliz.